el libro primero, el libro 2, 3, 4 y 5. Hay 5 libros. Si ustedes pueden ver ahí donde dice Salmos, en la parte de abajo, luego dice el libro 1. Y si nos vamos hasta el Salmo 43, por ahí vamos a ver el libro 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, hasta en el 42 está el libro 2 y así sucesivamente. Entonces, hoy vamos a iniciar con el libro 1, por decir así. Hoy vamos a tomar en consideración el Salmo número 1 y se le considera al Salmo número 1 como la puerta a los salmos. Un famoso predicador que hubo en Inglaterra en el siglo XVIII se llamó Carlos Spurgeon, que fue uno de los mejores predicadores, ganó muchas almas para el Señor allá en Inglaterra. Él escribió acerca del Salmo 1 diciendo que el Salmo 1 es el texto de todo el sermón de los salmos. Es decir, para él los 150 salmos son un gran sermón, pero el pasaje de inicio, el pasaje de presentación es el Salmo 1. Entonces, ¿qué salmo tan especial? Porque es un salmo grandioso. Entonces les voy a invitar, hermanos, que abramos nuestras Biblias y leamos el Salmo 1 todos juntos. Es un salmo que tiene solamente 6 versículos. Fíjense bien, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miren qué mensaje tan tremendo en 6 versículos. Qué pasaje tan grandioso. Y vamos a ver, hermanos, que en este salmo hay dos puntos muy especiales, dos asuntos muy especiales. Primero, el primer asunto es el hombre bendecido por Dios. Comienza el salmo con una palabra muy especial. Dice bienaventurado. Aparece como una bendición, ¿sí? Esta palabra es muy especial, hermanos, porque les invito a ir al Salmo 119, por favor. El Salmo 119. Vamos a ir más adelante en nuestras Biblias. ¿Y cómo comienza el Salmo 119? Vamos hasta el Salmo 119, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 todos juntos. Dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Todo el versículo 2, por favor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El Salmo 119 es el salmo que tiene que ver con la grandiosidad de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Todos los versículos del Salmo 119 están relacionados con la palabra de Dios. Son 176 versículos y comienza con una bienaventuranza. Y lo mismo ocurre con el Salmo 1, porque el Salmo 1 nos va a llevar acerca de la importancia que es la palabra de Dios. Y comienza con una bienaventuranza. Ahora, por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. A ver, leamos todos juntos. Dice de la siguiente manera: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué es el que lee el Apocalipsis? Es bienaventurado, fíjense bien. Entonces no es un libro
no es un libro de terror, no es un libro de estar a la expectativa de que qué va a suceder en el futuro, sino es un libro que trae bendición. Comienza con esta palabra. Fíjense bien, qué interesante que el Salmo 1 comienza con la bienaventuranza, el Salmo 119 comienza con una bienaventuranza, el libro de Apocalipsis también con una bienaventuranza, y ahorita vamos a ver algo más acerca de este asunto. Entonces, aquí tenemos el Salmo 1 que tiene que ver con el hombre bendecido por Dios, y luego los dos caminos del hombre. Son los dos asuntos que trata el Salmo 1. Los versículos del 1 al 3, el hombre bendecido por Dios, y del 4 al 6, los dos caminos. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice el texto, bienaventurado. Fíjense bien la palabra bienaventurado. ¿Qué es para ustedes, hermanos, esa palabra? ¿Qué significa para ustedes bienaventurado? ¿Qué? De felicidad, de ser feliz. Entonces podríamos decir feliz el varón, y etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué otra palabra para sinónima de feliz? Gozoso. ¿Alguna palabra más todavía? Dichoso también. Dichoso el varón que, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, comienza con una palabra de felicidad, de alegría, de regocijo. No es de acercarse a la palabra de Dios con la tristeza o con la carga y decir, voy a estudiar la palabra de Dios. No, porque primera de Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, entonces son algo muy especial, y entonces comienza con esa palabra de felicidad. Fíjense bien, hermanos. Ahora, observaciones. Vamos a ver aquí algunas observaciones con relación al Salmo 1. Jerónimo, este cristiano, Jerónimo, vivió por el siglo III o IV aproximadamente. Él tradujo toda la Biblia del hebreo, el griego, al latín. El latín era el idioma de los romanos, y a esa versión se le llamó la Vulgata, que es la traducción o se utiliza para la traducción de todas las Biblias católicas. Todas las Biblias católicas toman como referencia la Vulgata que tradujo Jerónimo. ¿Sí? Este cristiano era muy estudioso, y un tiempo estuvo viviendo en Jerusalén precisamente para la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se llamó la Biblia que él tradujo? La Vulgata, con B chica, Vulgata. ¿Sí? ¿Por qué Vulgata? Porque era para el vulgo, porque era para las personas comunes y corrientes. ¿Sí? Por eso viene la palabra Vulgata de vulgo. ¿Sí? Esa palabra como que a veces no nos gusta mucho, pero como dicen, eres del vulgo, ¿verdad? Eres como en el caso de ese programa que dice de la chusma, ¿no? Pero como que no nos gusta. Pero la Vulgata fue escrita, o mejor dicho, traducida para que todas las personas pudiesen leer, y las versiones católicas se basan mucho en esta versión. Bien, ahora, Jerónimo decía esto, se llama a este primer salmo el prólogo. Fíjense bien qué título tan especial para este salmo, el prólogo del Espíritu Santo al libro de los salmos. El prólogo es la página que aparece en todos los libros, que tiene que ver con un resumen de todo lo que va a venir en el libro. Cuando ustedes abren un libro secular, luego aparece la palabra prólogo, porque el prólogo es como una pequeña introducción, como una pequeña referencia a lo que va a tratar todo el libro. Pues el libro de los Salmos, o mejor dicho, el Salmo 1, es como el prólogo de todo lo que va a venir en el libro de los Salmos. ¿Sí? Entonces, es un resumen de esa manera. ¿Sí? Porque aquí se traza el camino que conduce a la felicidad. Por eso le llamaba Jerónimo, los católicos le llaman San Jerónimo. Jerónimo le llama así el prólogo, pero el prólogo del Espíritu Santo al libro de los Salmos. Porque ¿quién inspiró el libro de los Salmos? El Espíritu de Dios, exactamente. Toda la escritura es inspirada por Dios.
Dios. Entonces el libro de los Salmos fue inspirado por Dios. Este salmo precioso es un salmo inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Bien, número 2, la palabra bienaventurado viene de la palabra Ashrei o Ashrei, así, bueno, medio pronunciado, que es una palabra en plural. Fíjense bien, es una palabra en plural, no es una palabra singular, plural, y significa bienaventurado, o sea, literalmente significa bienaventurados. Fíjense bien cómo podrías decirse aquí en el texto: bienaventurados el varón, como que suena raro, ¿verdad? Suena raro, pero los judíos y los árabes muchas veces utilizan los sustantivos en plural a la hora de estar hablando. Y la palabra así significa dichoso o feliz. Y este salmo inicia con una bienaventuranza, igual que el sermón del monte. Porque ¿cómo comienza el sermón del monte? Bienaventurados los pobres en espíritu, y etc. Entonces fíjense bien, el Salmo 1, el Salmo 119, el libro de Apocalipsis y las bienaventuranzas comienzan con esta palabra. Entonces es algo grandioso la manera como Dios está hablando a través de este salmo, porque al entrar dentro de la palabra de Dios, al entrar dentro de lo que Dios nos va a mostrar en su palabra, no es pesada carga, sino es una bendición, y es para que nos sintamos dichosos y felices, ¿sí? Felices, ¿sí? La palabra hebrea, Ashrei, indica no solo una bendición, no una sola bendición para el hombre, sino muchas. Dios bendice al justo con muchas bendiciones. Entonces, la palabra bienaventurado está ya indicando a todas las bendiciones que nos van a venir al estar meditando en la palabra de Dios. A ver, vamos a ver Efesios capítulo 1 y versículo 3, por favor. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios 1:3. Y alguien, por favor, que nos lea, que sea rápido en el clima. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien, gracias, Jesús. ¿Y cómo nos bendice el Señor? ¿Nos bendice con qué? Con toda bendición espiritual, con todas las bendiciones, con el gozo de la salvación, con una vida transformada, con la respuesta a nuestras oraciones, con su compañía, y podemos mencionar tantas bendiciones que el Señor nos da, ¿sí? Entonces, eso es lo que da a entender esa palabra bienaventurado aquí en el Salmo 1 y en el versículo 1, porque las bendiciones llegan a raudales a nuestras vidas. Ahora vemos esta situación, ¿sí? El hombre bendecido por Dios. Hay dos cosas de por qué el hombre es bendecido por Dios. ¿Por qué Dios bendice a un hombre? Porque hace dos cosas. Porque ese hombre hace, primero, que no convive con los hombres malos. Es un hombre que se aparta de los hombres malos para poder tener comunión con Dios. Y en segundo lugar, medita siempre en la palabra de Dios. Fijémonos, por favor, lo que dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en dónde? En consejo de malos. Luego, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Es lo primero que hace. Se aparta del mundo, se aparta de la gente mala. No tiene convivencia con la gente mala. No significa que vive solitario, que vive como ermitaño. No, simplemente no tiene convivencia con ellos, ¿sí? Como en el caso del Señor Jesús. ¿El Señor Jesús se juntaba con los pecadores? Sí. Se juntaba con la gente que era de la gente marginada, la gente que no querían, como la samaritana, como los publicanos, ¿sí? Sí se juntaba con ellos. Pero ¿hacía lo de ellos? No. Una cosa es que estuviera con ellos y otra cosa que hiciera lo de ellos. Entonces esa es la gran diferencia. El hombre bienaventurado del Salmo 1 no significa que está apartado del mundo, está dentro del mundo, pero no vive para él. No vive para él. Esa es la gran diferencia. Y medita siempre en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver aquí. Los tres no del hombre bienaventurado. ¿Cuáles son los tres no? No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, y no estuvo en silla de escarnecedores o burladores.
Entonces hay 3 no aquí en el primer versículo. Él mismo se ha puesto el propósito de cuidar su vida, de poder tener una relación correcta con Dios, una comunión correcta con Dios, apartándose de los hombres malos. Él no anda en pandillas, él no anda ahí con los amigotes diciendo chistes de todos colores. Él no hace eso porque él sabe que no está bien delante de Dios. Él sí tiene convivencia sí tiene, por decir, relación con la gente, porque pues no podemos vivir solitarios en el mundo. Tenemos que tener contacto con el que nos vende el pan, con el que nos vende el gas, con la gente con que tenemos trato, así, con los trabajadores, en la oficina, en la escuela. Pero una cosa es tener esa relación social y otra cosa es vivir en la manera como ellos viven. Y es lo que no hace el hombre bienaventurado. El varón, la palabra varón aquí en hebreo es haish, y significa uno entre mil que vive para el cumplimiento del fin o propósito para el cual Dios lo ha creado. Es el hombre que en sí mismo se ha propuesto darle lugar a Dios, que se aparta para tener su tiempo con Dios, para vivir para Dios. Fíjense bien, hay una cosa muy especial en la vida de Moisés, por favor. Vayamos hasta Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, fíjense bien lo que ocurrió en la vida de Moisés, hermanos, en el versículo 24. Primeramente en el versículo 24 y 25, vamos a leer todos juntos. Hebreos 11, 24 y 25 para darnos un ejemplo de lo que se está diciendo aquí en el Salmo 1. A ver, todos juntos, 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense qué tremendo en la vida de Moisés, hermanos. ¿Sí? Cuando el Señor lo llama para ser su siervo, entonces él rehúsa llamarse, ¿qué cosa? El hijo de la hija de Faraón. Ahora, hermanos, ¿no nos gustaría estar en el palacio, en un palacio y siendo parte de una familia real? Pues muchos quisiéramos tener una buena posición económica, una buena familia, pero dice que Moisés rehusó hacer eso. Tenía ese privilegio tan grande. Pero una cosa más todavía, fíjense bien, más adelante, en el versículo versículo 26, por favor. El 26 también, todos juntos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces aquí está un ejemplo de un hombre que llegó a experimentar de esa bienaventuranza en su relación con Dios. Pero ahora vamos a ver aquí. Dice, este hombre del Salmo 1 se compara con la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vivió entre los hombres pecadores, pero sin cometer pecado. Porque ¿quién vivió una vida perfecta en el mundo? Pues solamente nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estaba rodeado de pecadores, Él siempre se mantuvo sin mancha delante del Padre. Fíjense bien qué cosa tan especial. Entonces, a ver, Hebreos 4:15, hermanos, alguien que nos lea Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, y ahí está entonces la característica del Señor Jesús. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces el Salmo 1 es el ejemplo o es el prototipo del hombre que se aparta para vivir para su Dios. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver esto. ¿Qué es lo que se puede ver en el versículo 1? En el versículo 1 se puede ver el descenso de los malos
Porque fíjense bien, hermanos, aparece la palabra malos, pecadores y escarnecedores. ¿Y sabe qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo en el Salmo 1, versículo 1, que se están mencionando, pero en un sentido descendente, hacia abajo. Primero los malos, luego los pecadores y luego los escarnecedores, más abajo. Es en forma escalonada y es el descenso, es un descenso al mal, ¿sí? Porque el hombre comienza primero como pecando de una manera muy sutil, por decir así, hasta con cierto temor, porque apenas va aprendiendo a hacer el mal, pero conforme va avanzando en la vida, se va acostumbrando hasta llegar al punto que no le da pena, no tiene vergüenza de hacer lo malo delante de Dios. Y entonces llega hasta el punto de burlarse. Un escarnecedor es un burlador, alguien que se burla, como diciendo: Dios no me puede hacer nada, o Dios no existe, Dios no me puede dañar, etc. O Dios es amor y de alguna manera me ayuda. Y se burla, ¿sí? Hay un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo, Isaías capítulo 1, donde dice que el hombre llegó a contaminarse desde la coronilla hasta las plantas de los pies, ¿sí? Completamente, porque el hombre se pierde en el pecado, entonces es descendente. Según Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y es lo que está pasando aquí en el Salmo 1, van de mal en peor, van hacia abajo. Dice el mal en peor, engañando y siendo engañados. Y Proverbios 29:16 dice: cuando los impíos son muchos, pero cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Miren qué tremendo, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo en el Salmo 1 es que el hombre bienaventurado se da cuenta de la forma de vida de la gente, o de esos hombres malos que van hacia abajo. Entonces él lo que hace mejor es retirarse, no tiene comunión con ellos. Bien, miren este comentario de otra vez de Carlos Spurgeon. Dice: cuando los hombres viven en el pecado, van de mal en peor. Al comienzo andan meramente con los descuidados que no se preocupan de Dios. Primeramente andan muy despreocupados, pero después se habitúan al mal y andan con los pecadores que quebrantan voluntariamente los mandamientos de Dios. Y si se les deja solos, van un paso más adelante y se vuelven maestros y tentadores, y se sientan en la silla de los escarnecedores, de los burladores, y se han convertido en doctores de condenación, maestros de Belial. Así dice este predicador. Entonces llega un momento en que la persona que llega a estratos bajos de la vida en el pecado ya no siente vergüenza, ya no siente nada, ya no le afecta, vive como quiere. No le importan las lágrimas de su familia, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, no le importa, vive a su manera, ¿sí? Las oraciones no le afectan, ¿sí? Le hablan de Dios, le hablan de la iglesia, no le interesa, porque él quiere vivir su propia vida. Llega a tal punto de dureza espiritual a causa del pecado. Y entonces es lo que está mostrando el Salmo 1 de cómo va descendiendo el hombre. Pero ahí, ahora viene lo contrario, ¿sí? Dice, el hombre bienaventurado no vive con los hombres malos. ¿Por qué? Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué dice Santiago 4:4? Vamos a leerlo, por favor. También si alguien nos quiere leer. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muy bien, entonces se constituye en enemigo de Dios.
¿Qué es lo que ve el hombre bienaventurado? Dice, no, no, no. De andar en el mundo, de andar con esa palomilla, que andar con esa gente no me conviene. Porque eso es andar en el mundo y es enemistad contra Dios. Segundo, porque guarda. La razón de por qué no anda con esa gente es porque guarda su testimonio ante el mundo, como Juan 17:14 lo dice. ¿Alguien nos lee por favor Juan 17:14? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, y qué tremendo. Entonces, ¿qué hace el mundo con aquella gente que busca la voluntad del Señor y que quiere caminar bien delante de Dios? ¿Qué hace el mundo? Los aborrece, los persigue, como hace rato decía nuestro hermano algo, leyendo el Salmo 59. Y ahora por último, 1 Corintios 15:33, porque las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres, Entonces, ¿han escuchado ese proverbio popular o ese dicho de la gente que dice, el que se junta con lobos, aullar se enseña? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre bienaventurado? ¿No? Para evitar ese tipo de cosas, mejor me hago un lado. ¿Sí? Pero hay quienes no, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, estos son mis amigos y los quiero mucho y cómo voy a perder mis amigos. Y se enseña a hacer lo que hacen sus amigos. ¿Sí? Se lo arrastran, se lo llevan. Entonces el hombre bienaventurado se guarda de esta situación. Bien, vamos a una cosa más todavía. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ese es lo negativo que él hace. Lo negativo es que no se junta con los malos, pero ahora hace lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces ahora hace lo que es bueno. Primero se aparta de los malos, eso es lo negativo, pero ahora él pone su atención en la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque es la voz de Dios, porque es el mensaje de Dios para su vida, porque es el consejo que él necesita para vivir correctamente. Entonces, lo primero que hace es que pone su mirada en la palabra de Dios. Él sabe lo importante que es el mensaje que Dios tiene a través de su palabra, lo valora. ¿Sí? Ahora, en el Salmo 1, en ese tiempo no tenía toda la Biblia, solamente se tenía la ley de Moisés y tal vez algunos escritos de algunos profetas, pero tenía solamente la ley y ahí estaba su meditación. Él tomaba el libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y se ponía a meditar y a meditar y a meditar, ¿sí? Para que de esta manera esa palabra pudiese llegar a su corazón, ¿sí? Y además no era pesado porque era su delicia, se deleitaba. Y hermanos, viene la pregunta rigurosa. Cuando leemos la Biblia, ¿nos deleitamos en su palabra? ¿O nos es pesada y nos da sueño y ya no queremos seguir leyendo? ¿Es nuestra delicia? Dios quiera que sí, ¿verdad? Que sea nuestra delicia, estar leyendo la palabra de nuestro Dios. Y la última cosa es que dice que tiene en ella su meditación diaria, ¿sí? Y medita en ella de día y de noche. ¿Qué significa meditar de día y de noche? Pues que en su mente está pensando en la palabra de Dios. Hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Le ha tocado en alguna ocasión despertarse cantando un himno, un coro? ¿No se siente usted feliz, se siente gozoso? ¿Sí? Esta mañana yo me desperté cantando, en mi sueño, en mi mente estaba cantando ese himno que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y es bonito despertarse así, o despertarse pensando en la palabra de Dios. Entonces eso es bonito. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nos estamos llenando de la palabra de nuestro Dios. Y por eso es que este hombre bienaventurado estaba meditando en la palabra de Dios. No significa que estaba sentado todo el día y toda la noche
leyendas, no, pero simplemente reflexionaba, iba en el camino, iba a su trabajo, iba a su campo y pensaba en la palabra de Dios. Eso es lo que hacía él, ¿sí? Y ahora, fíjense bien, lo que dice este comentario, dice que medita de día y de noche, en el Salmo 1. La palabra hebrea para meditar literalmente significa susurrar. Refleja la manera que estudiaron los rabinos repitiendo en un murmullo las palabras que leían. Es decir, empezaba a leer: bienaventurado el varón que no anduvo en camino que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, y lo iba repitiendo, y lo iba repitiendo la palabra de Dios, ¿sí? Como los niños que van repitiendo luego las tablas, pero en este caso lo iba repitiendo, pero deleitándose, no mecánicamente, no más recitar por recitar, no, sino deleitándose, gozándose en eso. ¿Cuántos de ustedes en el pasado recibieron una carta? Porque ahora ya no existen las cartas propiamente, pero ¿cuántos de ustedes recibieron una carta de un familiar, de un amigo, de alguna persona conocida? A ver, ¿quiénes recibieron una carta? Muy bien, hermana Leti, ok, hermana Maro, hermano, ok. Y no se nos hacía bonito estar leyendo esa carta. Luego en esa carta decía, pues qué pena que estamos lejos, pero te extraño, y ojalá que un día nos volvamos a ver, etcétera, ¿no? Y esas palabras eran así muy bonitas. Y la hermana Mari me escribió 100 cartas, yo tenía 100 cartas. Y ya las rompimos, pero ahora me arrepiento de haber hecho eso, porque pues es bonito recibir una carta. Entonces es lo mismo que hace el salmista, ¿sí? Está meditando, recordando la palabra de Dios, ¿sí? Bien, y dice acá, nos indica que debemos asimilar la palabra de Dios, debemos pensarla y aplicarla a nuestra vida de día y de noche. Bien, ahora veamos, por ejemplo, lo importante que es la palabra de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que dice el Señor Jesús. Luego, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la luz espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces veamos la importancia que es estudiar, meditar, lo importante que es meditar en la palabra de Dios, porque nos anima, porque nos da el alimento espiritual, porque acrecienta nuestra fe, nos ayuda a ver que Dios es real, ¿sí? Que Dios es maravilloso. El salmo que leímos, el Salmo 59 que leímos con nuestro hermano Aldo, de verdad, qué mensaje tan tremendo de este salmo. Por favor, vayamos otra vez al Salmo 59, veamos los últimos versículos de este maravilloso salmo, el Salmo 59. Y dice el versículo, a ver hermanos, leamos el versículo 16 y 17. Salmo 59, 16 y 17. A ver, todos juntos vamos a leer. Dice así: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan consoladoras, qué palabras que nos llegan al alma, ¿verdad? Y de estar seguro en nuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué mensaje tan especial? Pues eso es lo que hacía este salmista. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí. Dice ahora en el versículo 3, en el texto, el versículo 3, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, por eso es bienaventurado, porque tiene la bendición de Dios, porque Dios le prospera, le anima, ¿sí?
porque Dios está con él. Dice, y qué cosa tan tremenda, ¿sí? Bueno, ahora a partir del versículo 4, la situación cambia, ahora viene otro asunto, ahora viene la comparación. Primero tiene que ver con la vida personal del hombre bienaventurado, pero ahora viene la relación con los demás, con la gente, ¿sí? Con los malos, ¿sí? Hay dos caminos, ¿sí? Aquí se puede ver en esta foto, hay dos caminos. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por la derecha o por la izquierda? Bueno, vamos a ver aquí en esta casa, los dos caminos. Dice los versículos 4 y 6, no así los malos que son como el tamo. A ver, Atsiri, ¿qué es el tamo para ti? ¿Qué es el tamo, no? Hermano Jorge, para usted, ¿qué es el tamo? El tamo, T-A-M-O, tamo. ¿Ha escuchado esa palabra? No, muy bien. Hermana Esperanza, el tamo. Bueno, allá es el maíz que suelta así le dicen, no sé si será eso, ¿no? ¿Qué? A ver, otra vez, dígame. Uno que saca el maíz y le dicen el tamo, pero él saca del maíz. Bueno, del maíz, ok. Sí. A ver, hermanos, ¿qué es el tamo? Es como gabazo, ¿no? El gabazo, la cascarita. Es lo que sobra que ya no se usa. Cuando se sacude, hay ciertos granos, como en el caso del café, como el trigo, que a la hora de sacudir sacan una pelucita, sacan una cascarita así, muy finita, que anda volando, ¿sí? Bueno, ese es el tamo. Los judíos o los israelitas, pues no olvidemos que ellos sembraban mucho el trigo. A la hora de cosechar el trigo lo ponían en algunas mantas, en algunos costales, y luego lo sacudían, y todo ese polvito, toda esa cascarita que andaba por el aire, ese es el tamo, ¿sí? Entonces se compara a los malos, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, así que se los lleva el viento. O sea, no tienen firmeza, andan de un lado para otro sin saber ni qué, andan todos desorientados, andan mal. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces aquí se va a ver la gran diferencia. A veces como que hay creyentes que piensan que es tan difícil la vida cristiana que mejor ya ni hay que seguir adelante, ya mejor hay que dejar todas las cosas por la paz. Pero no es así, porque existe una gran diferencia, y ahí lo está diciendo el Salmo 1. Fíjense bien la diferencia. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la sed de los malos perecerá. Entonces, ¿vale la pena seguir al Señor? Sí, claro, vale la pena, aunque a veces es difícil. Bien, vamos a ver aquí, sí. El tamo, en el sentido como lo está diciendo el texto, es el resumen o el mejor ejemplo de algo inestable, algo que no tiene firmeza, algo que se va, que se disipa fácilmente, ¿sí? Así el salmista dice que los malos no tienen sustancia, son inestables, no duran. Ellos no pueden aguantar el viento de la adversidad, cambian con cualquier viento. No debemos ser celosos de la vida cómoda de los malos, como nos muestra el Salmo 73. Nótese que el salmista hace muy corta la descripción de los malos, puesto que su vida es efímera. No vale la pena extender su descripción porque tarde o temprano pasa, ¿sí? Se hacen famosos por un tiempo, pero se olvidan después. Llevan una vida aparentemente muy relajada, con muchas cosas a favor, pero al final de cuentas todo lo pierden, todo se viene abajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de los famosos Beatles? Sí. Fueron tan famosos, hacían llorar a la gente, iban miles de personas a verlos. Pero ¿qué pasó con John Lennon? Lo asesinaron. Pero un día, bajando del aeropuerto de Nueva York, dijeron: somos más famosos que Jesucristo. Somos más famosos que Jesús.
¿Y ahora? ¿Ya? ¿Se acabó el Señor? Bien. Entonces, dice este texto. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso es lo que pasa los que llevan una vida ligera. ¿Sí? Se dejan llevar por cualquier cosa. ¿Sí? Les hablan acerca de la Santa Muerte, ahí se van con la Santa Muerte. Les hablan de los brujos de Catemaco, se van con los brujos de Catemaco, y etcétera. Así de un lugar para otro. Es la moda, ¿no? ¿Eh? Es la moda. Es la moda. Le dicen, ay, te tienes que tatuar y ponte ahí cosas. Y se tatúan. Yo he visto muchachos últimamente tatuados, pero de una manera así tremenda y todo esto. Pero bueno, está bien. Pero miren, ahí está el camino. El camino de a dónde lleva, ¿sí? El camino ancho hacia abajo. El camino angosto. El camino de la cruz. ¿Cuántos pasan por el camino de la cruz? Pocos, en comparación con la multitud. Pocos entran a la vida eterna. Y así. Pero ahí está la gran diferencia. Entonces, ¿vale la pena seguir el camino de los justos? Claro que sí. Dice el Señor Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Y así es. Fíjense bien, entonces, en esta presentación, como aquí va poca gente, ¿sí? Poquitos. ¿Cuántos van a ver el partido de América, Guadalajara, allá a la Azteca? ¿Y cuántos van a la iglesia? Y hasta se enojan y se pelean allá en la entrada del estadio porque no encuentran boletos para ver el partido y hacen su desastre. Pero para pelearse para entrar al templo. Bueno, ahora fíjense bien aquí las consecuencias de los malos. ¿Cuáles son las consecuencias que menciona el Salmo 1? No se levantarán en el juicio, es decir, en el día del juicio final, no van a poder levantar su cara, van a estar avergonzados, van a estar arruinados, van a estar llorando porque echaron a perder su vida, porque tuvieron la oportunidad de venir al encuentro con Dios y no lo aceptaron, porque todos los seres humanos, tendremos que dar cuenta delante del Señor, pero los malos se van a sentir avergonzados porque recibieron la palabra de Dios de alguna u otra manera, pero la rechazaron, porque dijeron, no, más importante es vivir mi vida, hacer lo que yo quiero, subir y bajar y hacer lo que se me pega la gana, al cabo es mi vida, porque así dicen, al cabo es mi vida, y ahora ahí están las consecuencias, ¿sí? Entonces no van a poder levantar su cara delante del Señor porque se van a sentir avergonzados. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Es que terrible, ¿verdad? Habiendo tenido la oportunidad, ¿cuántos en este momento, si tuvieron la oportunidad de que el Señor nos concediera la visión de ver la condenación eterna, cuántos en este momento no están llorando porque tuvieron la oportunidad de venir a los pies del Señor y no aceptaron? Es más, muchos de ellos entraron a un templo, fueron a una campaña de evangelismo, se les habló de la palabra de Dios, hasta en ese momento se conmovieron, pero no tomaron la decisión. Y ahora están perdidos. Dice qué triste. Y la otra cosa es que dice que además de que no se van a levantar en el juicio, dice ni en la congregación de los justos, ellos no van a tener parte con nosotros. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Vamos a estar juntos, gozándonos, deleitándonos con nuestro Señor porque nos salvó, pero ellos no tendrán parte con nosotros.
Dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios un día nos va a llevar a su reino celestial, a su hogar, y ahí vamos a disfrutar de su presencia. Entonces va a ser una cosa tremenda y ellos no estarán con nosotros. Por último, la conclusión, la divina conclusión en el versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce, Dios nos conoce. Dice, ¿qué es mejor? ¿Que nos conozca el mundo o que Dios nos conozca? Que Dios nos conozca. Veamos, dice el Salmo 139:3. Vamos a leerlo todos juntos. Has escudriñado mi andar en reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Fíjense que mejor que el Señor nos conozca y no el bendiciones. ¿Sí? Entonces, esa es la situación del Salmo. ¿Qué aprendemos de este Salmo, hermanos? ¿Qué aprendemos de esta enseñanza grandiosa de la palabra?